Muy buenas a todos, yo soy Beto La Voz y en esta oportunidad les traigo el segundo capítulo, ¿sí?, de la Betoteca, ¿sí?, esta biblioteca que va a estar relacionada a Namor en los cómics. Hago esta aclaración porque después vamos a conocer otra versión de Namor recién a fin de año en la película de Wakanda Forever, donde Disney va a estar presentando esta readaptación del personaje, pero a nivel cinematográfico. Aquí, en este segundo capítulo, nos vamos a estar adentrando en lo que se llamaría la edad de oro de los cómics, más precisamente en la década del 40. Obviamente, este capítulo 2 de la historia de Namor va a estar dividido también en parte 1 y parte 2 de la década del 40. ¿Por qué? Porque la primera parte vamos a estar viendo cómo continuó Namor en los cómics, justamente en Marvel Mystery Comics, y vamos a ver también lo que fue su primera serie regular llamada Submariner. Así que vayamos a los títulos y comencemos con este video. Antes de comenzar ya con lo que es Namor en la década del 40, hay que hacer una pequeña aclaración respecto al contexto. En el caso de la década del 40, lo que se llamó la edad de oro de los cómics, se le llama la edad de oro obviamente porque fue la masificación, ¿sí?, de varios personajes y la industrialización a gran cantidad de la industria de los cómics. Ahora bien, hay algo particular que tiene la década del 40 y que también lo veremos después en diferentes décadas, porque Namor obviamente transitó todas las décadas hasta la actualidad, en el cual vamos a ver que muchas veces se habla, inclusive ahora, de que los cómics muchas veces tienen influencias o lo que se podría denominar como bajadas de línea o agendas, y eso no es algo nuevo, aunque a ustedes les parezca extraño. Justamente en la década del 40 es cuando ya empieza a haber este contexto que empieza a veces a ejercer un poco de presión sobre las editoriales. Más puntualmente hay que comprender que en el año 1939 comenzaba ya lo que serían los inicios de la Segunda Guerra Mundial. El panorama y el contexto social que existía en el mundo y a su vez también, sobre todo en los Estados Unidos, cómo miraban a ese poder que ya lo veían como una amenaza, había que hacer una bajada de línea. Y obviamente se utilizaron muchos medios, como por ejemplo las radios, los medios de comunicación, las publicidades, y obviamente no estaban exentos los cómics. Y eso es un dato muy particular porque lo vamos a ver en referencia a lo que van a ser las historias, y yo también le voy a estar poniendo, porque tengo las portadas de cada uno de los cómics de la década del 40, así que ahí van a estar viendo el contexto de cómo era la temática de las historias y hacia dónde estaba apuntado el tema de las historias, a dónde tenían que ir y cuál era la bajada de línea y ese apoyo que necesitaban de determinados medios. Recordemos que en un comienzo, en la década del 30, mediados del 30 o fines del 30, se consideraban a veces a los cómics como una lectura barata, con una lectura que no era recomendable inclusive para los chicos. Pero justamente este contexto mundial hace que los niños también empiecen a volcarse más a esa lectura porque había una bajada de línea que convencía a los padres también de que los niños pudieran leer porque los cómics daban buenos ejemplos. Así que no es un dato menor para tenerlo en cuenta porque también esa referencia la vamos a ir viendo de acuerdo a cómo cambia el contexto mundial, cómo también eso repercute a las editoriales y los cómics. Así que ahora comencemos. Como vimos en el capítulo número 1, Namor se presentó en la revista Marvel Comics número 1 en octubre de 1939, pero recién aparecería Namor como portada en la Marvel Mystery Comics número 4 en febrero de 1940. En sus primeras apariciones nos cuentan que Namor creció en Atlantis, manteniendo una actitud hostil hacia los habitantes de la superficie, empleando a menudo su fuerza contra ellos, especialmente contra los norteamericanos. El historiador de cómics Les Daniels señaló que Namor era un fenómeno al servicio del caos. Aunque el submarinero actuó como un villano, su causa tuvo algo de justicia y los lectores se deleitaron con sus ataques a la civilización. Sus entusiastas fanáticos no se sintieron ofendidos por la carnicería que creó cuando destrozó todo, desde barcos hasta rascacielos. Es allí donde podemos comprender que nace el concepto de antihéroe. Ahora bien,
¿Qué es un antihéroe? El antihéroe es un personaje de una obra de ficción que desempeña el mismo papel de importancia y protagonismo que el héroe tradicional, pero que carece de sus características de perfección por tener las virtudes y defectos de una persona normal, o sea, que sus características y comportamientos no corresponden a los del héroe tradicional. En las historias de Namor no solo se enfrentaba a la humanidad norteamericana, sino que cuando empezó a estar inmerso en la población humana, también actuó como héroe, salvando en diferentes situaciones a humanos en peligro de otros humanos. Eso le permitió a Namor poder distinguir y conocer un poco más a los pobladores de la superficie. Recordemos que Namor, por su crianza y su cultura, tenía un rechazo hacia los humanos, que los consideraba una amenaza de acuerdo a las palabras de su abuelo Tacor. También cabe señalar que si bien todos los personajes se los conoce por un eslogan como por ejemplo Superman de Man of Steel o Batman el Caballero de la Noche o el Capitán América el Centinela de la Libertad, a Namor no se lo conocía solo como el submarinero y tampoco se lo llamaba Príncipe de Atlantis ni Rey de los Mares, no, su apodo era el Hijo Vengador. Volviendo a las historias de Namor, como mencionaba, Namor estuvo compartiendo momentos con los pobladores de la superficie. Más precisamente, se le incluyeron personajes secundarios como Betty Dean, una mujer policía de la ciudad de Nueva York que fue presentada en Marvel Mystery Comics número 3, que posteriormente sería conocida como Betty Dean Prentice, y pasaría a ser una compañera estable de Namor, y también se presentaban a sus primas Namora y Dorma. En la década del 40 también seremos testigos del enfrentamiento o la gran batalla entre personajes, por un lado Namor y por el otro lado la antorcha humana, el agua versus el fuego. Pero todas estas historias cambiarían de rumbo, dado que la Segunda Guerra Mundial había comenzado y en los medios se empezaba a publicar publicidad sobre el rechazo a esta nueva amenaza, el nazismo y las potencias del eje, y obviamente los cómics eran una gran publicidad para ello. Los hombres debían prepararse para entrar en la guerra, las mujeres debían salir de sus casas para empezar a ocupar los lugares de trabajo de los hombres y sobre todo en la industria militar para fabricar armamento y por supuesto los niños debían leer lecturas como los cómics que demostraban el patriotismo de la nación y esos personajes, esos superhéroes que ellos seguían demostraban que estaban del lado de sus padres preparados para enfrentarse a un enemigo en común. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Namor ayudaría a los aliados de la Segunda Guerra Mundial contra Adolf Hitler y las potencias del eje. A Namor lo veríamos teniendo aventuras, pero también enfrentándose a los nazis, a los japoneses e incluso también a los soviéticos. Cabe señalar que Bill Everett también participó en la Segunda Guerra Mundial. Everett fue llamado por el ejército de los Estados Unidos para ir a la Segunda Guerra Mundial, empezando su servicio militar en febrero de 1942. Asistió a la Escuela de Oficiales de Fort Belvoir. Durante su estancia conoció a Gwen Randall, que trabajaba para el Departamento de Artillería del Pentágono. Se casaron en 1944, cuando Everett volvió de Europa tras dejar al grupo con el que estuvo batallando, y tuvo su primer hijo, una niña, que nació un poco antes de que fuera embarcado nuevamente Bill Everett en una operación en Filipinas para luchar en la zona del Pacífico con el grupo de la Armada que allí estaba. Recién Bill Everett pudo volver a su casa en febrero de 1946. Como venía mencionando, a comienzos de la década del 40, la popularidad de Namor creció exponencialmente y es allí donde Namor protagonizó su primer serie regular, y nada más y nada menos que en la edad de oro de los cómics. Así nacía Submariner Comics, publicado trimestralmente, luego 3 veces al año y finalmente cada 2 meses a partir de los números del 1 al número 32 que se publicaron desde otoño de 1941 hasta junio de 1949. También la serie incluía una función de respaldo en cada número que estaba protagonizada por el detective superhéroe Ángel.
Junto con muchos otros personajes de Timely, Namor desapareció unos años después del final de la Segunda Guerra Mundial y eso también precipitó la disminución de la popularidad de los cómics de superhéroes. Es allí donde los cómics ya no son vistos como una herramienta de publicidad, de buenos ejemplos, honor y patriotismo, y vuelven a ser relacionados con publicaciones baratas, de bajo nivel cultural e incluso una mala influencia para los niños. El cómic se enfrentaba al primer cachetazo a traición y ese manoseo que atentaba contra el espíritu de entretenimiento y de fantasía e ilusiones que quería transmitir. Pero eso sería solo el comienzo y tampoco sería la última vez que el contexto o la necesidad política, militar, comercial o social influiría en la industria de los cómics a lo largo de la historia. Como hemos visto a lo largo del video, Namor en la década del 40 pasó por todas las instancias, desde considerárselo un villano, considerárselo una amenaza, considerárselo un héroe. Se ha enfrentado a los humanos, se ha enfrentado a los norteamericanos, a los japoneses, a los alemanes, a los rusos, a todos. Y siempre ha tenido ese contexto de quizás antihéroe. Como bien decíamos, ese personaje que la verdad no compartimos muchas veces las acciones que ejecuta, pero entendemos el contexto de por qué reacciona de esa manera, aunque no lo podemos compartir muchas veces. Pero muchas veces a otro público le cae simpática esas acciones que tiene el submarinero. Ahora, antes de despedirme y de responder dos preguntas que me hicieron por redes sociales, por privado, les quiero recordar que si este video les gustó, recuerden ponerle un like y suscribirse al canal, que eso a mí me ayuda un montón. Lo mismo que abajo en la caja de comentarios dejarme sus comentarios que yo los voy a estar leyendo a todos. Obviamente cuando se suscriban, recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Y abajo también en la descripción están mis redes sociales, tanto la de Instagram como las de Twitter, donde van a estar al tanto de las novedades de noticias, como también lo que yo vaya a subir en mi canal, como las participaciones que tengo en los diferentes canales, como que también abajo figuran la descripción de los diferentes canales que son amigos y que acompañan este canal, y muchas veces yo participo en los vivos de ellos. Como siempre recuerden, los días viernes estoy en el canal de Fefo Retropoint con los 4 Fefos Fantásticos. Y ahora sí, antes de despedirme, voy a responder dos preguntas que me hicieron. Hay preguntas que ustedes pueden hacerme también en las redes o me las pueden hacer en privado, aquellos que están como contactos. Y algunas de esas preguntas les voy a contestar o en el mismo video, o les voy a decir, bueno, esperen a que llegue a esa etapa en el informe para no ir adelantando las cosas. Pero en este caso sí puedo hacer una respuesta parcial como para que más o menos tengan una idea. Una de las cosas que me preguntaron era si Namor siempre era un personaje más bien solitario. Y en sí, Namor es un personaje que suele ser solitario, es un monarca, obviamente es el que dirige a su pueblo y su pueblo lo acompaña, es obviamente el rey y el dueño de, podríamos decir, el 70% del planeta, porque es el rey de los 7 mares. Entonces, digamos que es un personaje que es bastante fuerte en su personalidad y por lo general muchas veces le cuesta, digamos, contrastar, tratando de tener una unión a veces en equipo, pero hay que aclarar de que sí. Namor, a lo largo de la historia, ha estado en varios grupos. Por citarles los ejemplos, estuvo en la Patrulla X, estuvo en la Patrulla X Oscura, estuvo en el grupo del Cónclave, en los Vengadores, en los Defensores, en los Invasores, en los Illuminati, en el Escuadrón de los Vencedores, en el grupo Profundidad 6, en los 4 Fantásticos, en los Héroes de Alquiler, y también estuvo como aliado de Hulk y también de Doctor Doom. Y la segunda pregunta que me hicieron estaba relacionada con, digamos, la historia del entorno de las personas que lo acompañan a Namor. La pregunta fue puntualmente porque muchos personajes de la historia de los cómics suelen tener tragedias o situaciones que lo han puesto, digamos, han bajado un poco sus defensas o lo han puesto en situaciones melancólicas o tristes a lo largo de la historia. Lo hemos visto, por ejemplo, en casos de DC con Batman, en el caso de Superman con Krypton, en el caso de Marvel también, obviamente, está muy presente las tragedias, obviamente, en los personajes. Podemos citar a personajes como Wolverine, el propio Spider-Man, personajes que ya conocemos de que a lo largo de su carrera han tenido, digamos, diferentes tragedias o situaciones que lo han puesto en muy mala situación con respecto a los seres queridos que los rodean.
¿Y cuál es el caso de Namor? Bueno, en el caso de Namor, lo primero que podemos citar es que Namor, dentro de su entorno, está obviamente Aquaria Neptuna, que es obviamente Namora. Después tenemos a Namorita, ¿sí? Que es su prima segunda. Y después tiene también unos primos, que en este caso son Bobo, Bremer y Birra, que son personajes que también en varias situaciones lo acompañan. Y también, un dato muy particular, está Lawrence Mackenzie, que es justamente el hermano de Namor. Sí, un hermano humano tiene Namor, que lo descubre un tiempo después y que en algunas muy pocas escenas ha aparecido en las historias de los cómics, pero son personajes parte de, digamos, el entorno íntimo de Namor. Ahora, ¿ha tenido pérdidas Namor? Por supuesto, como todo personaje ha tenido pérdidas. En primer lugar, obviamente, Leonard Mackenzie, que es obviamente su padre, está fallecido. Fen, que es su madre, la princesa de Atlantis, también fallecida. Takor, en este caso, es su abuelo, el que sería el rey, el emperador de lo que era el reino de Atlantis, también fallecido. Está también Korra, que es su abuela, también fallecida. Después, por el otro lado, tenemos a Lady Dorma, su primera esposa, fallecida. Después tenemos a Marina, su segunda esposa, fallecida. Y también tenemos a Kamar, su hijo, y también fallecido. En este caso, a Namor, los personajes que han fallecido por diferentes circunstancias de la vida, algunas por tragedias y otras que fueron ejecutadas por sus propias manos. Bueno, y con respecto al detalle del fallecimiento de todos estos personajes que lo rodearon a lo largo de su vida a Namor, eso ya lo veremos más adelante en los próximos videos con las diferentes épocas en donde voy a estar contando cómo fue que sucedieron las cosas. Lo que sí voy a aclarar es que en la segunda parte de la década del 40 vamos a estar tocando el tema sí de lo que es Namor en tema de grupo, y no nos vamos a alejar todavía de lo que fue la década del 40 porque todavía va a estar muy presente, sobre todo por el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, espero que este segundo capítulo lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo video y, como digo siempre, gracias totales.